Ya, ahí se empezó a grabar. Ya, jóvenes. Ahora voy a correr esto para arriba. Ya, ya, jóvenes. Hoy día vamos a comenzar. Vamos a continuar con esta materia que ya empezamos ayer, del imperialismo, de la extensión territorial. Y tal como les dije ayer, Chile va a iniciar un proceso de expansión territorial durante el siglo XIX que se da en paralelo a los gobiernos liberales y a los gobiernos conservadores, por eso lo vamos a ver como un proceso aparte de esos gobiernos, donde Chile va a iniciar una política enmarcada en un imperialismo a menor escala, reducido, pero dentro de estas lógicas que ayer hablábamos, superioridad de la raza blanca, esta supuesta misión civilizadora, obtener materias primas más baratas, nuevos mercados, ¿ya? Toda esta lógica imperialista europea fundamentalmente se ve reflejada a una menor escala a Chile, ¿ya? Para partir, vamos a hablar como de los límites de Chile, que era Chile hacia 1830, 1840, qué problemáticas existían en la región de América Latina, ¿ya? Y posteriormente nos vamos a concentrar en un proceso de ocupación hoy, que es la ocupación del Estrecho de Magallanes, que es la primera que se da. En siguientes clases vamos a hablar de la ocupación de la zona de Yanquihue, de la Araucanía y para terminar de la Guerra del Pacífico. Ya. Sí, señor Arenas, teníamos la Patagonia Argentina. Vamos a hablar hoy día, o sea, en siguientes clases, fundamentalmente en la clase de la Guerra del Pacífico, porque se pierde. Ya. Acá hay una pregunta de ayer, de la guía, ya, que algunos tenían dudas, me han preguntado por ella y la vamos a revisar hoy día. Ustedes ponen por el chat cuál creen que es la alternativa correcta y vamos a ir trabajando esta pregunta. Primero, la consecuencia fundamental del proceso de colonización de las últimas décadas del siglo XIX corresponde: uno, la destrucción de las tradiciones autóctonas, producto de la imposición de la cultura europea. Dos, la modernización de la administración y gobierno de los pueblos colonizados. Tres, el intercambio de aspectos culturales entre europeos y pueblos colonizados. Ya, como muchos dijeron, la correcta es la A. ¿Por qué? Algunos se pueden confundidos. Porque alguien me podría decir, profe, la 2 quizá igual se modernizaron, pero no es así. Hasta el día de hoy los pueblos colonizados siguen viviendo una administración bastante atrasada. Dado algunos de ellos tienen todavía reyes, por ejemplo en África y en Asia, ¿ya? Y tres, el intercambio de aspectos culturales entre europeos y pueblos colonizados. Puede ser, sí, puede haber un intercambio y que ya los europeos tengan cierta influencia de estos pueblos colonizados. Alguien me habría dicho, por ejemplo, profe, en Inglaterra se toma té, y una de las cosas más como características de Inglaterra, y en Inglaterra no hay ninguna planta de té, el té viene de la India. Sí, podría haber sido, pero la pregunta dice, la consecuencia fundamental, el intercambio cultural no es tan fundamental y tampoco se ve de gran forma. Alguien por dicho ya, la 3 sí es correcta, y la uno sí lo es, por lo cual uno y 3, pero la alternativa uno y 3 no está. Por lo cual la más correcta es la uno. Por eso es la A, solo uno. ¿Ya? Por si alguno se confundió ayer al resolver la guía. Ahora, ya entramos en tierra derecha de la materia de hoy. ¿Cuáles eran los límites de Chile hacia 1830? ¿Ya? Primero, hacia el este, o sea, hacia la cordillera, Chile poseía, tal como lo dijo aquí el señor Maximiliano, poseía gran parte de la actual Patagonia Argentina, la zona de Río Gallegos, la zona de Puerto Madrid, ya gran parte de la Patagonia actual Argentina, pero ojo, pero no ejercía un control de este territorio. Chile la tenía por mapas, por jurisdicciones legales de la época colonial, pero no había ni presencia del Estado de Chile, instituciones chilenas, ni siquiera población chilena.
ni tampoco Argentina, era una zona despoblada casi del planeta. Segundo, hacia el norte, el límite era un poco más al sur de Antofagasta. Se cree que cerca actual de Mejillón está el Tal. No olvidemos que toda la actual región de Antofagasta era boliviana y la actual región de Tarapacá y Arica y Parinacota eran peruanas. Chile llegaba con suerte hasta el sur de Antofagasta. E incluso algunos dicen que mucho menos cerca de Copiapó, más que nada. En la zona sur se daba el mayor problema. Estaba la presencia de los mapuches que fragmentaba el territorio. Chile llegaba hasta el Biobío, después entre el Biobío y Valdivia estaban los mapuches, y hacia abajo le pertenecía a Chile, pero no había casi población chilena, con suerte en Chiloé, pero hacia el sur de Chiloé, nada. Pueblos indígenas y territorios casi desconocidos. Y luego, en la zona austral, tal como les decía, no existía presencia del Estado chileno y aún habitaban un sinnúmero de pueblos originarios, tanto en Tierra del Fuego, como en las islas de los Golfos, como en el territorio continental. Por lo cual, Chile posee un territorio fundamentalmente hacia el sur, que no ocupa, y un territorio que le pertenece por ciertos legados coloniales, que sería gran parte de la actual Argentina, pero que tampoco ejercía soberanía. Y hacia el oeste, el país aún no adquiría la isla de Pascua. La isla de Pascua, tal como le adelanté ayer, la isla de Pascua Chile la compró. Y hasta esa época, Isla de Pascua pasa por varias manos. En su principal historia fue parte de un país muy pequeño, oceánico, que se llama Tahiti. ¿Ya? Hubieron intenciones de los ingleses por ocuparla e incluso Perú. ¿Ya? Y en algún momento sirvió como un hospital casi de leprosos. Pero hasta el día, hasta avanzados los años del siglo XIX, la isla de Pascua casi es desconocida. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, vamos, vamos. Ya pensé que alguno me iba a preguntar por la Antártica. Ya, la Antártica hasta el siglo XX, hasta 1840, 1850, no hay expediciones chilenas a la Antártica. Y alguna vez vamos a hablar de eso. La Antártica no es chilena. La Antártica es patrimonio de la humanidad. Ningún país puede ejercer soberanía sobre la Antártica. Ese cuento que nos comimos todos cuando chicos, que Chile es un país tricontinental, no es así. Si ustedes ven mapas de Chile, de la Antártica chilena, es igual a la Antártica argentina, es igual a la Antártica inglesa. Ya. Conceptos a destacar. Primero, hay dos conceptos importantes. Uno es el concepto de soberanía. Es el dominio de un territorio sin depender de otra persona o nación. El otro día lo hablábamos en Formación Ciudadana. Chile es un país soberano. O sea, aquí en el territorio, legalmente, en el papel, nadie nos dice lo que hay que hacer o no. Ya sabemos que quizás la informalidad, tenemos ciertos lazos políticos con Estados Unidos muy fuertes y todo, pero en el papel somos un país soberano. Ningún país nos manda. Y el otro concepto importante que tenemos que destacar, que se empezó a utilizar en el siglo XIX. Todos los países, al igual que Chile, tienen problemas limítrofes. Tienen territorios que supuestamente les pertenecen, pero no ocupan. Entonces se empieza a ocupar un concepto latino, del latín, jus possit, que se refiere a que un Estado debe ocupar el territorio para que sea considerado propio. Y ahí entra un juego particular con la Patagonia Argentina, porque Chile legalmente lo posee, pero no hay un jus possit. Chile no ocupa el territorio. Y este concepto, jus possit, se empieza a ocupar en la diplomacia internacional durante el siglo XIX, que para que sea tuyo hay que ocuparlo. Y eso va a hacer que los países, en especial de América Latina, se enfoquen en empezar a ocupar mucho territorio. Y para eso van a empezar a traer inmigrantes europeos. Por lo cual el jus possit es que para que un país lo posea, tiene que ocupar ese territorio. Ahora,
Pregunta, podríamos decir en esta clase, ¿Chile va a desarrollar una política imperialista durante el siglo XIX? Lo hemos dicho, sí. Chile será parte de las lógicas imperialistas, pero a una menor escala. Hay discursos, por ejemplo, de la época de la Guerra del Pacífico, donde los sacerdotes, los curas, alentaban la guerra contra Bolivia, diciendo que casi el chileno de origen español tenía que ir a evangelizar y a civilizar al boliviano de origen indígena. ¿Ya? Hay estas lógicas de superioridad, pero a menor escala. Y va a conquistar nuevos territorios y buscará ocupar los que considera propios. Chile empieza a vivir esta expansión territorial en nuevos territorios, como la provincia, por ejemplo, de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota, y también algunos que consideraban propios, como la región de Magallanes, por ejemplo. Y además ejercerá el pensamiento de razas superiores e inferiores, indígenas inferiores, blancos europeos superiores. Nosotros como originarios supuestamente de España, ya desligándonos de nuestro pasado mapuche, nos consideramos superior al boliviano de origen incaico o al peruano de origen incaico, ¿ya? Por lo cual estas lógicas del imperialismo se van a repetir en Chile durante todo este proceso de expansión territorial, a menor escala, pero se van a repetir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, no, ya. Cualquier pregunta me la hacen por el chat o el micrófono. Ya, existía el peligro hacia 1830, cuando Chile ya está iniciando los gobiernos conservadores y cuando muchos de nuestros vecinos todavía están en guerras de independencia. Existía hacia 1830 que alguna potencia extranjera ocupara el territorio de nuestro continente. O sea, la pregunta es, ¿estamos en peligro como sudamericanos de que fuéramos colonias nuevamente de otra potencia europea? Sí. Sí, en especial en los países del Atlántico. El Atlántico empieza a tomar mucha importancia y ahí hubo un importante peligro. Ejemplo de ello fueron la ocupación de las Islas Malvinas, que fueron ocupadas hacia 1836, que están acá, estas pequeñas islas que los argentinos consideran como propias, pero que los ingleses ocuparon cerca del 1836 y que los ingleses les llaman las Falkland, y que ahí viene el concepto de la palabra importante. Decirle Falkland es considerar las inglesas, decirle Malvinas es considerar las argentinas. Si ustedes ven un mapa argentino, salen como Malvinas y salen en los mapas. Y colonias inglesas y francesas y holandesas acá. La llamada Guayana, Surinam y Guayana. Ya, la Guayana francesa, la Guayana secas, podríamos decir, y Surinam. Son territorios europeos que se empiezan a ocupar en este periodo. Por lo cual, si hubo un temor, y si yo me voy a escala nuestra, a escala nacional, jóvenes, hubo un importante peligro. Porque si las Falkland están acá abajito, están muy cerca, perdón, están muy cerca del estrecho de Magallanes. Por lo cual, las Falkland o las Malvinas están cerquísima del estrecho y era llegar y ocupar este punto estratégico del mundo. Y si yo me voy a escala nacional, en el siglo XVIII, periodo del Imperio Español, los holandeses ocuparon durante un mes el puerto de Valdivia y tuvieron que ir a la armada peruana, española, presente en Lima, a expulsar a los holandeses. Buenos Aires, durante un mes, durante el periodo de la Guerra de Independencia, estuvo ocupada por los ingleses, ¿ya? Por lo cual hay temor de que los europeos en el siglo XIX ocuparan parte del territorio. ¿Hasta ahí alguna duda? Te lo voy a explicar.
actividad inicial, porque en realidad la clase iba a ser enfocada en la ocupación de Magallanes, pero es importante destacar este elemento. ¿Dónde queda el estrecho? Bueno, ustedes saben que queda acá en la zona sur del planeta, ¿ya? Y que tiene una importancia vital para nuestro país, porque une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y como no existe el Canal de Panamá todavía, es el único punto del planeta que une estos dos océanos. Y ahí con el crecimiento del comercio mundial, producto de la revolución industrial, aumenta en importancia este punto estratégico del planeta. Ahora, situación del estrecho de Magallanes. Esto es muy importante. La situación previa al estrecho a la ocupación chilena. No existía presencia chilena en la zona. No había ni una institución del Estado chileno, ni siquiera la Iglesia Católica, ¿ya? No había presencia. Pero sí se ha provocado un aumento del comercio mundial que ha incrementado el paso de naves por la zona. Por lo cual, el estrecho de Magallanes se está convirtiendo en un punto estratégico del mundo y que Chile quiere ocupar, quiere controlar, para así no poder perderlo y quizás sacar algún dividendo económico de la zona. Y existía la intención de países europeos, fundamentalmente Inglaterra, de ocupar el estrecho, pero también de Argentina, de llegar hasta esta zona y poder ocupar este estrecho de Magallanes. Este mapa muestra, mapa actual, con verde, el territorio argentino. Y Argentina tiene presencia escasa, pero tiene presencia en el estrecho de Magallanes. Y hasta el día de hoy es una zona que existe cierto conflicto limítrofe, que hace solo 40 años atrás, en 1978, estuvimos a punto de ir a una guerra con Argentina, no solo por el estrecho de Magallanes, sino que por acá, por el llamado Paso Drake. Acá hay 3 islas casi sin importancia, donde no vive absolutamente nadie, con suerte y funcionarios de la Armada, que se llaman las islas Picton, Nueva y Lennox. Son 3 islas muy pequeñas que Argentina durante 1978 reclamó como propias, y Chile las reclamaba como propias, y estuvo a punto de ir a una guerra. La guerra tenía fecha y hora. Iba a ser un 22 de diciembre a las 4 de la mañana, y por mediación papal, el Papa Juan Pablo II, esta guerra se evitó, se llegó a un nuevo tratado limítrofe, ¿ya? Y si vemos Tierra del Fuego, es mitad argentina, mitad chilena, y acá en Argentina hay grandes poblaciones, grandes ciudades argentinas con un gran desarrollo, a diferencia de nosotros, ¿ya? Donde nuestras carreteras, por ejemplo, son de ripio todavía, y nuestras ciudades son pequeñas y tenemos escasa población, ni hablar de servicios básicos. Durante casi un año, Chile no tuvo, por ejemplo, médico oncólogo en la región de Magallanes. Y lo otro, este mapa igual muestra las Malvinas están cerquísimas del estrecho. Ya, por lo cual, al último, habitan la zona pueblos indígenas de bajo desarrollo cultural, como los famosos Segnam, los Tehuelche, ya los Cahuesca, que tienen un escaso desarrollo cultural, no conocen la agricultura, todavía son cazadores recolectores, por lo cual es una zona donde Chile no hay presencia, donde ha aumentado el paso de naves y donde hay intenciones, tanto de la Argentina como de Inglaterra especialmente, de ocupar esta zona. Ahora, motivaciones de Chile para ocupar el estrecho de Magallanes. Y bueno, acá hay una foto, una caricatura del periodo, que muestra como a los conquistadores, junto como con un inglés, repartiéndose el planeta. Chile, y lo hemos dicho, Argentina y otros países igual tienen intenciones imperialistas. La motivación, o podríamos decir causa, está en integrar este territorio a la soberanía nacional. Tenemos la intención, como Estado de Chile, de integrar este territorio que supuestamente nos pertenece a nuestro dominio. Lo otro, explotar los recursos económicos de la zona.
En la zona pueden haber recursos económicos que nos entreguen dividendos a este naciente país llamado Chile. Quizás puede haber explotación ganadera, algunos yacimientos mineros, pero algo debe tener la Patagonia, aparte de ser un lugar hermoso. Y lo otro es civilizar, y lo puse entre comillas porque hemos hablado de que este concepto destaca esa labor europea, ese conocimiento europeo, que se quiere insertar en la población del lugar. Por lo cual también esta intención moralista de que quizás la región de Magallanes sea una región avanzada en civilizar a la población del lugar y también explotar los recursos económicos de este territorio. Ahora, jóvenes, características del proceso de ocupación de Magallanes, ¿ya? Son 5. La primera, la colonización de la zona de Magallanes se inicia con la creación de fuertes militares. El primero es el fuerte Bulnes, y el inicio de la colonización de Magallanes se hace desde Chiloé. Chiloé era el último reducto chileno. De Chiloé al sur no había nadie, nadie chileno. Pues los indígenas, que podríamos considerar chilenos igual. Pero no había presencia de este estado moderno mestizo llamado Chile. Y desde Ancud salió un barco que le llaman la Gobeta Ancud. La Gobeta Ancud navega por los canales australes y llega al estrecho Magallanes y se funda un fuerte militar, el fuerte Bulnes, en 1843, que ya sabemos que se llama así por el presidente Manuel Bulnes, segundo conservador. Se empiezan a crear fuertes. Si alguna vez han ido o tienen la fortuna en el futuro de ir a la región de Magallanes, hay una reconstrucción del fuerte Bulnes, que es totalmente rudimentaria. Uno se da cuenta que el fuerte Bulnes era una cuestión de madera, como con 3 cañones, que cualquier barco inglés hubiera echado abajo de una. ¿Ya? Pero era un fuerte, y es como el primer hito. Luego, la fundación de ciudades. Se crea la hermosa ciudad de Punta Arenas como la primera ciudad, y al otro lado del estrecho, en Tierra del Fuego, se funda Porvenir, ¿ya? Como primeras ciudades, y después van creciendo, se crean la hermosa ciudad de Puerto Natales, y así, Puerto William y más. Pero se empiezan a crear ciudades, que ojo, eran ciudades pequeñísimas, con escasa población. Tercero, y muy importante, se impulsa la llegada de europeos a colonizar la zona. Ya sabemos por qué europeos, porque se consideran superiores. Y a la zona de Magallanes van a llegar fundamentalmente croatas, que después van a ser yugoslavos, pero croatas. De partida en Punta Arenas hay un barrio antiguo, que hoy día es zona típica, protegida por la ley de patrimonio, que es el barrio croata, donde habitaron la mayoría de estos croatas, y hasta el día de hoy, las personas de mayor plata, riqueza o poder en la región de Magallanes tienen nombres o apellidos de origen croata, ¿ya? Por ejemplo, la ex candidata presidencial, la senadora Goic, ella es de la región de Magallanes. Goic es un apellido croata. El actual diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric. Boric es un apellido croata, a pesar de que él se crea muy popular, su apellido es croata y nos habla de la élite de Magallanes. ¿Se escucha? Parece que... ¿Se escucha, jóvenes? ¿Para que me diga por el chat? Sí. Sí. Ya. Bueno, llegan muchos croatas y van a llegar con un negocio fundamental, que es la actividad ganadera. Se dan cuenta que la región tiene un potencial ganadero hasta ese momento. Tiene una gran disponibilidad de pastos y ser plana, eso hace que la actividad ganadera se dé con gran importancia, pero en especial la actividad ganadera ovina, que es la oveja.
En Magallanes hay grandes estancias Magallanes, o sea, de ovejas. De partida, la cantidad de ovejas casi quintuplica la cantidad de población. Hay ovejas, perdón, hay estancias con más de 5.000, 10.000 ovejas. Y ahí es súper lindo cuando uno va en el camino, ve cómo las ovejas cortan el camino y todo. Pero eso también provocó algo bastante particular, que se impulsa el exterminio de la población aborigen del lugar. Los Selknam, los Tehuelches, los Cahuesca, son pobladores de la zona, que son cazadores-recolectores, van a ver estas ovejas como ganado que pueden recolectar, las empiezan a matar, y eso empieza a mermar los ingresos de las estancias ganaderas, y los estancieros, muchos de ellos de origen croata, y también de origen chileno, van a pagar y van a impulsar la caza de estos aborígenes, caza de Selknam. Por ejemplo, van a pagar por testículos de los indígenas. O sea, al cortarle los testículos, ya el indígena murió. Incluso algunos van a ver testimonios de que pagaban por orejas o por nariz. O sea, un exterminio, ¿ya? Porque además estos indígenas cazaban estas ovejas y mermaban los ingresos de estas personas. Un ejemplo de ello van a ser estas fotografías que afortunadamente, como fue un periodo del siglo XIX, ya estaba la cámara fotográfica hacia fines del siglo XIX, tenemos fotos de los Selknam. Acá esta foto nos muestra que eran bastante atrasados del desarrollo cultural, y acá tenemos una foto súper buena, encuentro yo, que muestra un cazador de Selknam. ¿Ya? Habían perros adiestrados para cazar indígenas. Hasta el día de hoy se pide que el Estado chileno reconozca este genocidio. El Estado chileno lo permitió, incluso lo amparó y lo impulsó. Y no solo este genocidio, hubo cuestiones aberrantes. Acá hay la tercera foto que aparece, es un zoológico humano en Europa con Selknam chilenos. Los ingleses que pasaban por la zona, o europeos, agarraban a esta población vivos, se los llevaban a Europa y los exhibían como zoológicos. ¿Ya? Esta fotografía se logró rescatar por una investigación que se hizo hace muy pocas décadas. Esta fotografía es de diarios europeos donde se promocionaba la llegada de estos zoológicos, así como cuando llega un circo a Talagante, venga a ver los zoológicos humanos de Chile, y hubieron Selknam y mapuches que murieron, que sus restos estaban en universidades de Europa y que hace muy poco se repatriaron. ¿Ya? Zoológicos humanos. Imagínense hoy día, nosotros estamos encerrados, aburridos, queremos puro salir. Imagínense estar exhibiéndose ahí, no, mal. De verdad, yo creo que hoy día, así como un dato particular, después de este encierro, yo cuestiono la existencia de los zoológicos. No solo humanos, sino que de animales. Incluso ha habido mucha población que libera hasta los pájaros hoy día, sintiéndose enjaulados como ellos. O sea, tenemos un crimen horrible. Si bien trajo muchas cosas positivas, también se destaca este elemento negativo que se generó en la región de Magallanes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya nadie. Ya si alguien quiere profundizar sobre el tema de los zoológicos humanos, cuando les mande el video de la clase les voy a mandar unos documentales que hay súper buenos, ya, del zoológico humano. Ya. Consecuencias positivas y negativas de la ocupación de Magallanes. Vamos a partir por las positivas, ya que tenemos ese signo y dedito para arriba. Se integra la zona del dominio nacional. Eso es algo incuestionable. Hoy día el estrecho de Magallanes y su región de Magallanes son chilenas. Si bien han existido conflictos limítrofes, pero son chilenas. Ya, hoy día hacemos usufructo de esta región y como segundo elemento ha aumentado la producción ganadera y textil del país. Las ovejas de la región de Magallanes, si bien uno se come la carne y el cordero magallánico, el palo, es casi uno de nuestros grandes platos de nuestra gastronomía, la producción de ovejas es fundamentalmente para la lana, ¿ya? Lana que se exporta fundamentalmente a Europa. Y eso entrega muchos recursos a nuestro país.
e incluso ahí no lo puse, pero hoy día la región de Magallanes produce carbón, produce petróleo y produce gas a una escala menor que solo alcanza para abastecer a esa región, pero quizás se podría potenciar más. Y ni hablar de la industria del turismo. Las Torres del Paine es casi el destino más visitado por extranjeros en Chile. Y se generan ciertas actividades industriales en la zona, fundamentalmente la producción ganadera, ya actividad forestal también va a haber algo, y posteriormente la industria del gas, del carbón y del petróleo en la región de Magallanes. ¿Ya? Hasta el día de hoy la región de Magallanes es una región con muchos recursos económicos, pero con muy poca población. Y ustedes jóvenes, yo los impulso a que si alguna vez tienen un espíritu aventurero, se vayan a vivir a la región de Magallanes. Es hermosa. Y allá se paga un concepto de zona, se les paga más el sueldo por vivir en una zona muy aislada y con difícil poblar, que engrandece el sueldo. La región de Magallanes tiene 100% zona. O sea, si una persona gana 100.000 pesos, le pagan en realidad 200. O sea, si ustedes van a ganar 1 millón, le van a pagar 2 millones. ¿Ya? Y además van a vivir en una región hermosa. Claro, sí, las cosas son más caras. Por ejemplo, yo cuando una vez fui a la región de Magallanes, en Magallanes la sandía se vende por kilo. Es carísima. La lechuga, los tomates son un lujo. Una vez pregunté a una señora si tenía palta y casi me mandó a freír mono al África, porque la palta era casi como oro en Punta Arenas. Pero la carne es baratísima. Comerse el cordero es como 30, 40 lucas un cordero completo. Imagínense. Para tener como ovejas. Ya, ahora, las consecuencias negativas. Se extermina la población aborigen del lugar. Si bien hay restos de que queda una mujer segna, un 100% segna, un 100% guahuesca, que la muestran ahí en reportaje, hay lugares que hablan, pero en realidad ya no viven como segna y ya se exterminó esta cultura segna, o esta cultura cahuesca, o esta cultura tehuelche, y eso es una consecuencia negativa porque además se exterminó de forma cruenta. Y ojo, la flora y fauna del lugar también se ve disminuida. Por ejemplo, los guanacos. Los guanacos, no me refiero al guanaco de los carabineros, que cada vez crece más, sino que los guanacos animales fueron cazados por la escena y los estancieros también los sacan y los cazan fundamentalmente para que no se coman el pasto de las ovejas. Ya hoy día, si bien han aumentado un poco y se encuentran en reserva o en el famoso Parque Nacional Torres del Paine, pero no están en la cantidad de antes. También pasa con la fauna marina, como las ballenas y los lobos marinos. Y se generan conflictos limítrofes con Argentina, ¿ya? Que van a durar hasta bien entrado el siglo XX, por las islas, por ejemplo, Picton y Lennox, e incluso hasta el día de hoy hay territorios, como los campos de hielo, donde no hay límites. Si ustedes ven un mapa entre Chile y Argentina, donde están los campos de hielo, dice un cuadradito gris, tratados limítrofes en proceso, ¿ya? Y estoy seguro que en el futuro quizás vamos a llegar a un conflicto por esos territorios, porque uno de los recursos que más se agotan en el mundo y vital para nuestra vida es el agua dulce. Y tanto Campos de Hielo Norte como Campos de Hielo Sur son las mayores reservas de agua dulce del continente, ¿ya? Por eso no hemos llegado a tratados tampoco. Y tampoco hay límites claros porque es hielo. Así que quizás en el futuro a ustedes les va a tocar ver ese conflicto. Ya jóvenes, ¿alguna duda hasta el momento? Está bien, sí, va a pelear un Para rato. pelear un rato. Los jóvenes, la guerra no es como ir al Free Fire, ¿sí? Hay algo cruento. Ya, ¿Qué ¿alguna fotos tienes? duda? Ya, entonces ahora nos vamos con Luis. ¿Ya? Hay tres preguntas de selección múltiple. Ustedes las resuelven en 10 minutos y después las revisamos. Yo las tengo acá en PDF como en las otras clases.
Cualquier duda, consulta, estoy atento tanto al chat como al micrófono. Si terminaron, escriben listo por el chat para ir viendo. Cualquier duda, consulta, aquí estoy, esperando. Si alguien se quiere vivir en la región de Magallanes, también, se la recomiendo. Hace mucho frío así, mucho viento. Profe, yo quería hacerle una pregunta, pero no es tanto de la Cuéntame, guía. Es que dale nomás. quería preguntar si tenía facsímiles de historia, como ya sean de prueba de transición o de PSU, porque sé que es difícil encontrar de transición, pero que nos pueda mandar como al correo o subir Schoology como opcional. Sí, pero tú quieres con ejercicio o de contenido. No ejercicios. ¿Ya? Sí, no hay drama. Yo les Ah, ya. mando. Gracias. Sí, vale. Sofi, ¿Qué? Sofi, Dime. en Puntaje Nacional ya subieron la prueba de transición y historia. Sí, Buena. pero me estresa puntaje nacional. Ah. Profe, yo tengo Cuéntame, una duda. cuéntame. Si la llegada, o sea, cuando impulsaron la llegada de los europeos para colonizar esa zona, ayudó a que nos quedáramos con ese territorio, ¿por qué Argentina no siguió la misma corriente y tampoco impulsó la llegada de europeos? Porque tengo entendido de que el Imperio Español como que igual eh,
se instaló ahí en Argentina, pero fue como en un sector súper precario. Bueno, mira, el Imperio Español, su colonización, fue más que nada alrededor del Río de la Plata, Buenos Aires actual, Córdoba, pero hacia el sur ellos también tenían todo eso despoblado. Entonces los argentinos empiezan a ocupar la actual Patagonia Argentina, pero algo que los va a afectar y que nos va a llevar a Chile, que cuando nosotros llegamos al estrecho, 1840, 1843, los argentinos todavía estaban en guerra entre ellos. Ellos vivieron durante varias décadas guerras internas. La lucha era fundamentalmente por el poder del país, disputas entre las provincias, entre Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, uno de los problemas que tuvo Argentina para constituirse como país fue su estabilidad política. Ellos siguieron en guerras internas durante décadas, hasta hacia 1850, 1860, mientras Chile ya era un país estable y ordenado. Claro, con el garrote del régimen portaliano, pero teníamos orden. Y gracias a ese orden logramos ocupar este territorio antes que ellos. Pero cuando ellos se estabilizan, hacia 1850, 1860, también impulsan la llegada de europeos. Ellos van a impulsar la llegada fundamentalmente de italianos. Por eso tanto origen italiano en Argentina. Van a llegar 4 millones de italianos. Por eso la población argentina es casi 2 o 3 veces la nuestra. Pero también van a participar de esto. Pero lo van a hacer de forma tardía, porque no van a lograr estabilizar rápidamente su país. O sea, lo intentan, pero con la misma zona o buscan otra zona. Lo intentan por la misma zona, pero como nosotros llegamos antes, ya jodieron con el estrecho. Pero ellos van a avanzar desde Buenos Aires hacia el sur. Eso va a hacer que ellos ocupen y tengan muchas ciudades en el sur de Argentina, y ciudades muy grandes. Hablo de Bariloche, por ejemplo, Río Gallegos. Después, en la siguiente clase, cuando hablemos de la ocupación de Yanquihue, vamos a ver que los argentinos igual tienen intenciones de ocupar el sur de Chile. Bariloche está a solo 4 horas de Osorno. Osorno está muy cerca. Entonces también va a tener ciertas intenciones de nuestra zona. Ah, ya, gracias. Ya. Profe, otra pregunta. Cuéntame. Es que en el ensayo del Pedro de Valdivia estaba Ujú. como muy dividido entre historia, la constitución y economía. Y en la parte de constitución era súper específico. ¿Usted sabe si va a ser así de específico en promedio la prueba como PSU en general? ¿O si en Mira, verdad es más fácil? lo que yo creo es que esa parte va a tener una parte bastante específica, que es fundamentalmente saberse, no sé, los cargos, la duración y todo eso. Y otra que debería ser un poco más crítica y más evaluativa, porque el sentido ahora de la prueba de transición es que ustedes más que nada analicen, interpreten. Entonces, por eso, por ejemplo, en el ensayo que ustedes hicieron antes del Pedro Valdivia, habían, por ejemplo, cuadros de la corrupción, estadísticas sobre eso, textos sobre la administración del país, todo. O sea, va a haber una parte muy específica y también debería haber una parte como de análisis, Ah, porque ese ya, es el sentido de la nueva prueba. En ya todos era. los ítems igual. Ya, estamos. Vamos a revisar. Ya voy a leer la 1 y ustedes escriben por el chat. Ya, 1. Desde mediados del siglo XIX, el Estado chileno comenzó a desarrollar una política de colonización tendiente a establecer extranjeros en algunos territorios del sur. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representan características de este proceso y de las ideas que lo sustentan? 1. Obedecía a la creencia en la capacidad civilizadora de los inmigrantes europeos. 2. Permitió al Estado incorporar territorios que serían fundamentales para aumentar la productividad agrícola. 3. Resultaba fundamental para asegurar la continuidad y comunicación del territorio entre el centro y la zona sur. Ya, ustedes pusieron la E. Bien, la correcta es la E. Ya. Alguien podría haber dicho que la 3 no, porque la zona central no hablamos de una gran colonización, pero sí, vamos a ver que la colonización de la Araucanía y Yanquihue se busca también para conectar el país.
O sea, la zona de Magallanes chilena, y no podíamos tener al medio una zona que no era nuestra y afecta nuestra conectividad. Por lo cual también se hace para mejorar la conectividad entre estas zonas. Ya la 2. Ya la voy a leer yo igual. La goleta Ancud, de la cual le hablamos en clase, estableció el fuerte Bulnes en 1843 y más tarde, en 1848, se produjo la fundación de la ciudad de Punta Arenas. Ambos actos respondían a la necesidad de la época de asegurar la soberanía chilena en el extremo sur. La D no lo es por cumplir con el compromiso de integración con la República Argentina. No. Si bien Punta Arenas tiene una comunicación tremenda con Argentina, usted anda por Punta Arenas y está llena de autos argentinos, pero no tiene que ver este objetivo, sino que más que nada controlar el territorio chileno para que Argentina no lo ocupe. C. Iniciar la faena de extracción de petróleo. No, el petróleo se va a hacer después. Y D. Responder a la solicitud de migración de la población del norte del país. No. La región de Magallanes fundamentalmente está habitada por croatas, población de origen indígena, muy escasa sí, y chilotes, que no son del norte del país, sino que son del sur. Y E. Explotar las riquezas forestales y agrícolas de la zona. Podría haber sido, pero el concepto de controlar la soberanía es más importante que la explotación de los recursos forestales y agrícolas, que se dan en un segundo momento. La fundación de los fuertes y de las ciudades se dan fundamentalmente para controlar la zona. Después, cuando está controlada, se explotan los recursos. Ya. Y la 3. La incorporación de la región de Magallanes al Estado de Chile comenzó con la fundación del fuerte Bulnes y la ciudad de Punta Arenas en la década de 1840. Luego, el Estado de Chile vendió o entregó concesiones de tierras en esta región a personas o sociedades Magallanes. No vi el punto. Magallanes se convirtió en una zona ganadera. Esta nueva realidad repercutió en la población indígena de la zona porque, ya ustedes pusieron la C, condujo a la desaparición o disminución de aquellas etnias. Sí, la principal consecuencia que se pregunta acá es que disminuye la población indígena. Ojo, esta pregunta igual es típica en su forma, porque al principio, en las 4 primeras líneas, te hablan sobre la explotación y sobre la colonización, y después se centra en un objetivo, que es los indígenas, la relación entre esta colonización y los indígenas. Porque alguien se podría haber quedado con el concepto de colonización, ¿ya? Y podría haber puesto la B, por ejemplo, hablando de las estancias ganaderas, pero los indígenas no administran las estancias, tampoco reciben grandes extensiones de tierras, como la D, y tampoco mantienen intactas sus costumbres. Van a tener que variar. De partida, los pocos que existen ahí no van a poder empezar a cazar y recolectar sus productos porque la tierra se empezó a privatizar y se llenó de otros productos, como las ovejas. Ya es la C, la pregunta número 3. ¿Estamos jóvenes? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya. Bueno, ustedes durante esta semana igual van a tener que hacer la metacognición como antes, por lo cual esta clase en Schoology igual tiene una guía con creo 8 o 10 preguntas sobre esta materia, por lo cual también la deben hacer, subir la metacognición y así van a profundizar con más preguntas sobre estas temáticas. ¿Ya? Así es que eso, jóvenes, estamos. Nos vemos mañana a las 11. Mañana la Chao. clase de las 11. Que estén bien, adiós, cuídense. No olviden poner su Chao, foto de cuídense. niño Sí. mañana. Yo voy a poner la mía. Matías, habilité ya las clases que te faltaban para más tiempo, para que puedas hacer las metacognición.